Tenemos dos invitados para abordar ese tema, ya la están observando en pantalla, es Yolanda Alcocer, ella es abogada especialista en derecho migratorio y la saludamos desde Nueva York cuando allá son las 8:38. Buenos días, abogada, gracias por acompañarnos en esta conversación. Bueno, tenemos ahí un problema con el audio, le vamos a solicitar que nos revise por favor el micrófono para escucharnos. Buenos días. Ahora sí, perfecto. Muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros aquí en la mesa de consejo de redacción José Toro, él es profesor de Derecho Internacional de la Universidad de AFID. Profesor, buenos días, gracias por estar Buenos aquí. días, muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos esta conversación. Abogada Yolanda, la arranco con las palabras del embajador de los Estados Unidos, de Colombia en los Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, quien indicó, será un proceso largo, pero hay un buen ambiente. ¿Usted cree que ese buen ambiente puede dar la facilidad para que estemos contando en las próximas semanas, no sé si meses, la aprobación o la eliminación mejor de esa visa para turistas? Bueno, pues yo creo que la verdad es un poco más complicado de lo que nosotros queremos ver, porque cuando estamos hablando del programa de exención de visa para cualquier país, el país tiene que cumplir con ciertos requisitos y tienen que darse ciertas condiciones antes de pensarse en una aprobación o en la nominación por parte del secretario de Estado al país, ¿verdad? Que estamos, en este caso, Colombia. ¿Qué estamos viendo? ¿Cuáles son, digamos, los puntos negativos que yo veo como abogada de inmigración? Si nosotros analizamos la llegada de nuestros nacionales colombianos a los Estados Unidos, en el 2020 teníamos menos de 1,000 personas llegando por la frontera sur. En el 2021 ese número se disparó y en el 2022 tenemos a más de 100,000 nacionales colombianos entrando por la frontera sur. Eso va a hacer que la negociación sea un poco complicada. Aparte, otro de los requisitos que es que el país tenga el 3% o menos de rechazo o de negación de las visas de turismo. Con ese requisito tampoco Colombia cumple. Si bien es cierto que el gobierno Biden y el gobierno de Petro están en este momento en un ambiente que podríamos decir que es bueno, yo considero como abogada que cumplir los requisitos va a ser un poquito difícil en este momento. Profesor de la Universidad de AFID, cuéntenos qué opina de lo que dijo nuestra invitada desde Nueva York y algo que hablábamos fuera de cámaras, profesor, es el tema que se dispararon los rechazos. Ella decía que es decir, de 100 colombianos que van a pedir visa, hay un porcentaje alto. ¿Hoy está en cuánto es el porcentaje de rechazo? Aparece en las cifras del Departamento de Estado para el año pasado aproximadamente en un 27%. O sea que, pues como lo decía la abogada, pues es claro que todavía estamos muy lejos del umbral del 3%, que es el que establece la legislación de los Estados Unidos para ingresar al programa de exención de visa para turismo. Profesor José Toro, ¿usted ve eso muy alejado entonces? Yo lo veo complejo porque hay varios factores. Pues uno, pues ya la notaba nuestra invitada, y es el hecho que pues ha habido o hay un incremento de la migración por la frontera sur, y que es una migración especialmente pues irregular, que tiene ese problema, pues digamos, en el debate político de los Estados Unidos. Y segundo, pues que todavía está el asunto pues de la relación mediada por el tráfico de estupefacientes, que genera un factor adicional en estas negociaciones. Abogada Alcocer, a su juicio, ¿qué condiciones, qué requisitos deben darse para plantear la posibilidad de que esto sea una realidad para los colombianos? Entendiendo, y ya lo dejan ustedes muy claro, una cosa lo está diciendo el gobierno, está haciendo el trámite, pero esto realmente no es tan sencillo ni tan fácil. Sí, así es. Y definitivamente en tiempos podríamos ver, por ejemplo, cuando sucedió la aprobación de Chile. Con Chile tuvimos que se presentó, fue nominada en junio del año 2013 y hasta mayo del año 2014 se aprobó la exención de visa. Con Croacia, que fue el año pasado, sí fue un poco más rápido, pero siempre revisando, digamos, los requisitos. Y parte de los requisitos es lo que el profesor bien decía. En este momento
el alza de rechazos o de negaciones de la visa B1, B2, que es la de turista, pues se está incrementando. Tenemos el problema de espera de más de 850 días para la entrevista, para poder obtener una visa hacia los Estados Unidos. Hay diferentes situaciones que se suman, pero yo creo que parte de la solución es poder educar a la comunidad, que la visa B1, B2, que es la de turista, no es la única que existe. Existen sin número de visas que se pueden utilizar para venir temporalmente a los Estados Unidos, bien sea de estudio, bien sea trabajar temporalmente, bien sea con una visa de inmigrante, ¿verdad? Y creo que muchas veces no estamos pensando como población en todas estas otras posibilidades, sino que nos enfocamos en la visa de turista. Y creo que eso ha sido en parte el gran número de rechazos, porque las personas piden una visa de turista, pero realmente lo que están buscando tal vez es venir a trabajar temporalmente a los Estados Unidos. Y existen visas para poder venir acá simplemente por una temporada, venir hasta por 2 años, visas de entrenamiento, visas para los jóvenes que quieren venir a trabajar únicamente en el verano y tal vez aprender inglés. Existen tantas visas que creo que no deberíamos enfocarnos como colombianos únicamente en la de turismo. Y mi opinión es que por esa razón es que se niegan tantas visas de turista, porque la estamos mal usando. Profesor, todo este proceso se da después de esa decisión del Reino Unido de eliminar la visa para los colombianos. Si bien son procesos diferentes, ¿qué lecciones aprendidas hay de ese que terminó de manera exitosa? Bueno, yo creo que ahí podemos identificar distintos elementos. Por una parte, el desarrollo de una política de Estado y no necesariamente de gobierno, porque este es un proceso que se inició durante el gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Desde Santos? Exactamente. Pues una entrevista que hacían hace poco a la anterior canciller Holguín, pues así lo manifestaba, que ellos habían iniciado el proceso y que pues no cesó durante el gobierno Duque y pues que ahora pues, en el actual gobierno pues es donde se anuncia el proceso. Entonces creo que es el diseño de procesos de Estado, en políticas internacionales de Estado o exterior de Estado y no necesariamente de gobierno. Creo que esa es la primera gran lección. La segunda, leer un poco el contexto, es decir, en el caso del Reino Unido había un contexto muy particular y es el del Brexit, es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y a pesar que el Reino Unido no estuvo en el espacio Schengen, que es el de la visa de la frontera exterior común de la Unión Europea, pues sí se genera una transformación de ese contexto en el cual tiene unas nuevas necesidades económicas y por lo tanto pues de atraer migración y sobre todo, como pasa en el caso de Colombia con ese país, migración calificada. Abogada, frente a todo ese panorama, lógicamente crece la expectativa e incluso quienes puedan estar pensando en realizar ese trámite de solicitar la visa, la pueden tener frenada esperando que se den esas conversaciones. ¿Cuál es su sugerencia, su mensaje a esas personas? Yo les diría que continúen, porque realmente la historia en inmigración nos ha mostrado que cuando se da este tipo de negociación y se aprueba, pues inclusive el Departamento de Estado en algunas ocasiones, ¿verdad?, reembolsa los costos pagados por la solicitud de visa. Se aprueban las exenciones de visa inmediatamente una vez se llega a la negociación. Entonces, pensarían que no debemos esperar, sino si usted cree que la visa de turista es la visa adecuada, solicítela, sobre todo ahora que están tan demoradas. Creo que en la historia nunca habían estado tan tardadas para poder lograr una entrevista en la Embajada de los Estados Unidos. Y bueno, pues ese sería mi consejo, que no esperemos, ¿verdad?, a que se dé, sino que si usted considera que necesita una visa, solicítela. Pero usted nos da una claridad, profesor, y esto es un tema que hay que contarle a la audiencia. No solamente hay una visa de turismo, ella lo dice, hay unas visas que por desconocimiento quizás nos parece más fácil esta otra, y ese es el error cuando vamos frente al cónsul y nos ponemos todos nerviosos cuando arrancan las preguntas. ¿Usted dónde va a llegar? ¿Usted es soltero? ¿Se va a quedar? ¿Cuánto tiempo? ¿A qué hotel? Empieza a titubear. Y es ahí donde dice, negar la visa, y la gente sale en eso. ¿Qué recomendaciones le damos a las personas que a esta hora ya tienen una cita en un mes, en 2 meses o en 2 años? Porque hay gente que tiene cita larga, para el año y medio, por ejemplo. 2024. Exacto.
¿Qué recomendaciones le damos cuando esté primero llenando el formato, porque hay un formato que hay que llenar, y luego cuando está la entrevista? Sí, yo plantearía como dos recomendaciones. La primera es la transparencia, es decir, creo que la transparencia es algo que generalmente los funcionarios consulares de los Estados Unidos aprecian y que en ese sentido pues pueden tomar decisiones, lo podríamos denominar de buena fe. Lo segundo tiene que ver con el hecho de una asesoría previa calificada. Claro. Creo que aquí, pues uno podría decirlo, hay una oportunidad para firmas de abogados especializadas en migración, en el sentido que aquellas personas que tengan una necesidad o un interés de viajar a los Estados Unidos con una motivación distinta a la de turismo o negocios, asesorarse previamente de manera que puedan optar a alguna de estas modalidades de visa, pues que como lo dice el abogado Alcocer, pues están en la legislación estadounidense y que no necesariamente son utilizadas por aquellas personas. Abogada, no es el objeto de este encuentro, de esta conversación, pero usted que está metida en esa salsa, ¿qué explicación tiene para este proceso tan demorado en la adjudicación de las citas para estas visas de turismo? Porque incluso tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista hace un par de meses con el señor embajador de Estados Unidos en Colombia y él nos decía casi a tono de promesa que pronto eso cambiaría, pero realmente cambiaría es que las citas las están dando ya para 2024, mayo, junio, julio de 2024. ¿Qué estará pasando ahí? Bueno, hay varios factores. Uno, no es algo que ha venido sucediendo en los últimos meses, sino que ya llevamos un par de años, y es el cierre de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela. Nosotros adquirimos, ¿verdad?, todos los casos de los nacionales venezolanos que quisieran tener una visa o que también están haciendo su proceso de peticiones familiares, de peticiones de cualquier índole, de trabajo, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, durante la pandemia también tuvimos un problema con uno de los centros de procesamiento en Perú. Entonces, todo eso ha hecho que Colombia haya recibido más casos de los que debería estar recibiendo. Y por eso cada vez se está sumando el número de días de espera para poder tener una entrevista, porque acordémonos que los oficiales de la embajada no solamente hacen entrevistas para visas de no inmigrante, como lo es la visa de turista, también hacen entrevistas para las visas de inmigrantes, es decir, familiares de ciudadanos o residentes permanentes, o también visas de trabajo o visas religiosas, etcétera, otro tipo de visas. Profesor, también en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que usted ahora mencionaba, fue cuando se inició el proceso para la eliminación de visa de Reino Unido, se logró la extensión de la vigencia de la visa para Estados Unidos de 5 a 10 años. En caso de que no se apruebe la eliminación, ¿podría haber otra alternativa, algún tipo de privilegio que se otorgue a los colombianos en este sentido? Bueno, desde ese mismo gobierno había un procedimiento que se interrumpió en el 2020 y es el proceso que podría denominarse de la migración, el proceso migratorio de verificación migratoria en salida, es decir, lo que ellos llaman el preclearance. Es decir, en el aeropuerto de salida, o sea, el aeropuerto colombiano, se hace el proceso migratorio estadounidense de manera que las personas, una vez arriben al territorio de los Estados Unidos, pues ya ingresan directamente a este. Y aquellas personas a las que se les niega la entrada están en territorio colombiano y no abordarían el avión. Este es un proceso que tienen varios aeropuertos de Canadá y de Irlanda y que Colombia estaba en ese proceso hasta el año 2019 y estuvo a punto de lograrse. No se continuó en esa fase final del gobierno Duque. Yo en realidad allí no conozco las razones, pero ese sería un punto al cual le podría apostar el gobierno y reactivar ese procedimiento. Abogada Alcocer, muchas gracias por acompañarnos. En 30 segundos una conclusión de esta conversación, este tema para dónde va y cuánto pudiera tardarse en resolverse. Bueno, tiempos es difícil darlos, pero yo pensaría en que va a tardarse por lo menos, ¿verdad? Diría yo, entre 6 meses a 1 año. Y tenemos que esperar cómo evoluciona toda la situación con los inmigrantes que estamos recibiendo en este momento en la frontera sur de los Estados Unidos y también como les expliqué, si cumplimos para ese momento, ¿verdad?
el tema del promedio de negaciones de visa de turista, que sea menor al 3% o por lo menos en un porcentaje bastante inferior en los últimos 3 años. Ese es el punto que más me preocupa, ya que no lo cumplimos. Abogada, muchas gracias por atendernos en la ciudad de Nueva York. Pronto volveremos a hablar. Feliz día. Sí, porque Felipe, Muchísimas gracias. doctora Yolanda, porque tengo la red inundada de si es muy costoso sus servicios, porque claro, la gente tiene esta necesidad, pero démosle una esperanza, no es tan costoso, ¿cierto? Es más costoso esperar. No es tan costoso exacto. y tenemos oficina en Bogotá. Hace un año abrimos nuestras oficinas en Bogotá, así es que simplemente busquen por mi nombre o Alcocer Law Firm y van a encontrarnos en Bogotá. Muy bien. Gracias, doctora a Yolanda Alcocer, es experta en derecho migratorio. Yo creo que le van a consignar a usted la consulta y la atendida. No, Felipe, no, lo que pasa es que la gente Pero está ya con la preguntando. oficina de Bogotá. Sí, ya, lo que pasa es que es verdad, o sea, mucha gente, y el profe lo está diciendo, hacen un costo, compran un tiquete. Sí, claro. Y van, o sea, hay que hacer primero a qué va uno, ¿cierto, profe? Profesor Correcto. Toro, y su conclusión, hombre, en 30 segundos de esta conversación. Creo que el reto para el gobierno es buscar que la negociación se active y continúe en el tiempo, superando los obstáculos ya mencionados. Rápidamente, la anterior canciller Holguín del gobierno Santos mencionó que el gobierno de Chile pues, había iniciado todo un programa de asesoría a las personas para evitar ese alto número de rechazos de las visas. Correcto. Entonces podría, digamos, implementarse esa acción por parte del gobierno.